decirnos mucho más de lo que creemos sobre el carácter, estado de ánimo e incluso la salud de las personas, observando su forma, tamaño, colocación de los dedos e incluso cómo es la pisada. Bueno, hasta en las quillosidades podemos extraer información valiosa sobre cómo es la personalidad de alguien. Y aunque los pies no son como una bola de cristal en la que podemos leer el pasado, el presente y el futuro, si sabemos observarlos, palparlos y tratarlos, podemos percibir muchas tendencias fisiológicas y psicológicas, tal y como nos lo explicará la reflexóloga Isabel Pérez Broncano hoy en Platícame. No te lo pierdas porque está súper interesante, te va a encantar. Chécalo. Querida Isa, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte de nuevo y bienvenida a Platícame otra vez. Muchísimas gracias, Ami, estoy fenomenal, encantadísima de estar aquí contigo y bueno, a ver qué podemos aportar a tu audiencia, espero que sea mucho y bueno y desde luego, como siempre, con todo mi cariño para ti y para tu audiencia. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto que va a ser buenísimo y súper interesante el tema, porque bueno, ya habíamos hecho un Platícame sobre reflexología, nos contaste todo lo que es la reflexología, cómo es, la terapia, cómo se da, todos los beneficios. Pero hoy vamos a platicar de la psicología de los pies, que también como que a mucha gente le puede interesar porque resulta que los pies pueden decirnos mucho más de lo que creemos sobre nuestro carácter, estado de ánimo, además, por supuesto, de la salud de las personas, que es de lo que justo habíamos platicado la otra vez, ¿no? Exacto. Hay mucha materia. Podríamos decir que venimos al mundo como un libro con las páginas en blanco, donde, bueno, vamos escribiendo la historia, ¿no? Es decir, sí que traemos unos rasgos, sí que traemos, claro, obviamente pues tenemos la genética, también tenemos los patrones de comportamiento ancestrales, también tenemos el bagaje de la etapa de gestación, el momento del nacimiento que a veces es duro, etcétera, etcétera. Sin embargo, me gusta decir siempre que, bueno, pues que es un libro pues que trae como un pequeño índice y luego hay como que ir reescribiendo la historia, ¿no? Y ahí, bueno, pues la historia se va reescribiendo desde las partes más estructurales hasta las partes más sutiles a nivel energético. Wow, me encanta el tema. Y bueno, también, por ejemplo, te quería, bueno, aquí comentar, ¿no? O sea, yo leía que la forma de los pies y los dedos pueden indicarnos si una persona pues también es optimista o extrovertida o todo lo contrario, o si es enojona, y conocer como detalles ocultos sobre el carácter de esa persona con un simple vistazo. Pero sí se puede así o no. A ver, si se puede así, tan así, no. Okay. Ahí, bueno, yo imparto un curso, es un curso importante, es un curso que incluso hoy en día se está impartiendo en online, dado pues que tenemos ahora tantos medios, ¿no? Claro. Para poder a los demás, pues poder ver los pies, pues poder tener los libros, pues Claro. yo qué sé, ir haciendo muestra, ¿no? Yo llevo muchísimos años ya, el curso de el lenguaje oculto de los pies, que le llamo yo, fue mi primer curso online, fíjate. Okay. Y estamos hablando de hace 12 años atrás. Entonces, bueno, pues teníamos muchas transparencias, teníamos muchas fotografías de los pies, teníamos un montón de material y luego ya posteriormente, bueno, pues claro, como marcaban los cánones, pues lo que hicimos fue empezar a grabar vídeos, ¿no? Y la verdad es un curso que lo hice con una chica colombiana que tenía una productora, que era ayudante mía en ese momento, y la verdad que quedó un curso fantástico grabado. Entonces quiere decir que se puede intuitivamente, sí, pero también obviamente tenemos un autor enormemente importante que es, no sé, espera Sí un se ve. segundito porque no me veo bien, ahí estamos. Entonces lo que Somogyi es uno de los primeros autores. Fíjate que yo estudié a este autor a principios de los 90. Ok. De los años 90. Desde entonces, claro, ha llovido mucho. Yo hice muchas incursiones, como tú sabes, en la medicina tradicional china y en la psicología transpersonal, y he ido como volcando todo ahí, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay como lo típico de, bueno, lo que sabe la mayoría de las personas, Claro. ¿no? Pues
pues qué es un pie egipcio, qué es un pie griego, qué es un pie cuadrado, es como lo más común, ¿no? Entonces, Ajá, a veces intuitivamente, pues esto ya te da, ¿no? Que el pie, por ejemplo, egipcio es el más común, es decir, ok, entre el 50 y el 60% de las personas. ¿Qué hace? Pues que ese pie lo que tiene es el primer dedo. En los pies no se habla de dedo gordo y dedo meñique, sino de primer dedo, segundo, tercer, ok, cuarto y quinto dedo, ¿vale? ajá, Entonces, el primer dedo es el más largo en el pie egipcio y es un pie, bueno, pues que tiene esta forma, un poquito más largo de acá, ¿no? ok. O sea, que está como así. Está un poquito en punta, Ok, exacto, no ajá, exagerado, un poquito. Mientras que, bueno, es el más común, es el de, bueno, luego vamos a ver más tramo a tramo los dedos, ok, todo lo que es la almohadilla, todo el arco, todo el talón, qué va significando, ¿no? Pero podríamos decir que aquí el dedo primero es un poco más largo y nos habla de una conexión con el aire, nos habla de una conexión con las ideas mentales. Pues ok, yo qué sé, es los dedos que tienen los escritores, es los dedos que tienen los pensadores, por ejemplo. ok, Mientras un pie griego es el que tiene el dedo segundo más largo y ok, hace una V invertida, ok, ok, ¿vale? El pie es un pie como que la persona tiene más, no ya el pensamiento, sino la intuición. ok, Desarrolla más la intuición. Luego veremos que tanto el segundo como el tercero representan los ojos. Los ojos también es el tercer ojo, tiene que ver eso con la capacidad intuitiva profunda ujú, y mientras que el primer dedo tiene más que ver con la parte cerebral en los ujú, dos hemisferios, en el lógico, analítico, estructural, como en el analógico y creativo, pues también es más esa inteligencia más abstracta, más de letras, podríamos decir, más de pensamiento, ujú. ¿no? Mientras estos dos dedos nos van a hablar mucho más de la intuición. De la intuición con lo más alto, con el más alto nivel, y con el apoyo que yo hago físicamente a creerme de alguna manera eso, ¿no? Ok, Y estos otros me hablan más de esa capacidad de escucha que tengo a los demás, ujú, ¿vale? Y ok, cuando el dedo es, por ejemplo, muy cerradito, muy pegadito de aquí abajo, ¿no? ujú. Sabes que hay dedos pegaditos, Sí, sí, pegaditos, sí, pues estos hablan de los oídos, nos hablan de personas que realmente son personas como que tienen mucha capacidad de recoger información y también son discretas. ok, Son personas confiables. Ahí hay mucho terapeuta, por ejemplo. ok, muy bien. Esa capacidad de, bueno, pues el secreto profesional, la discreción, las preguntas delicadas, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con esa parte, ¿no? Entonces, bueno, vemos por un lado lo más clásico, Claro, que serían ese, bueno, pie egipcio, pie griego, y luego tenemos el pie cuadrado, el que es un pie como muy ¡pum! Cuadrado, ajá, ¿no? Es el pie menos intuitivo, es el pie de una persona más pragmática, de una persona más materialista, de una persona que le gusta lo contante, lo sonante, aquello que es lógico, racional, analítico y material. ok, Y muy interesante, y material. muy, Y luego, por ejemplo, en las separaciones que yo hago y que hace Somogy, que es el autor, el primero que yo estudié y que luego, pues creo que hasta según y qué cosas lo he superado un poco, aunque ajá, pueda parecer un poco arrogante, pero bueno, ciertamente es que he estudiado mucho el tema y entonces me siento pues con esa sinceridad para expresarlo, ¿no? sí, Pues desde la visión de él es eso, es como que tenemos un pie que podríamos decir que es como la pirámide de Maslow, que se ujú, maneja, pues yo creo, en marketing, en psicología, en montones de cosas, ¿no? Donde digamos que la base
de nuestra vida es el talón. El talón nos habla de nos habla de la parte más material, de la parte... El talón es esto, y cuanto más afinado sea, si te fijas, por ejemplo, pues si se fijan nuestros oyentes o no sé cómo se dice, los que nos estén viendo, sí. Pues entonces lo que ocurre es que cuando miramos el pie de un niño chico, por ejemplo, tenemos aquí pies más pequeñitos que podemos contrastar, ¿no? Pues podríamos decir que si en un adulto el talón es muy afinadito, muy chiquito, son personas con más dificultades en los planos materiales. Puede ser material económico, material trabajo, material vivienda, pérdida de estructuras materiales a cualquier nivel, ¿no? Es como que la prosperidad material, la prosperidad también la hay a nivel de amor y a nivel de... Pues la prosperidad material la tiene más dificultada cuando el talón es más reducido, tanto de ancho como de alto. Luego, lo mismo, siguiendo con la pirámide de Maslow, nos iríamos al arco del pie. Y en el arco del pie, lo que nosotros encontramos es toda la necesidad de seguridad, es la tierra. Habla una parte, bueno, sobre todo la tierra es y aquí ya nos empieza a hablar de seguridad en cuanto a elemento agua. El pie, desde esta visión más esotérica, podríamos decir que hacemos la otra división de los 3 tipos de pie, pues aquí tenemos el aire, que serían los dedos, el fuego, que sería todo lo que es la almohadilla plantar, porque es el pecho, es el entusiasmo, es la pasión, es el amor, es todo esto. El arco del pie, todo lo que es el arco llevado a esta franja, pues ahí tenemos más todo lo que tiene que ver con los afectos, con lo visceral también, con un amor más visceral, con la necesidad de aceptación, de seguridad, de protección, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esos 4 elementos: el aire, el fuego, el agua y la tierra, como 4 elementales de la naturaleza llevados al pie, ¿vale? Entonces, todo eso pues, lo vamos viendo. Igualmente luego, pues tenemos todo lo que son los dedos que tiene que ver con el aire, pues lo que hemos visto en el pie que tiene el primer dedo más largo, pues es más una inteligencia más racional, digamos, más conexión eso con la escritura. Los dedos que son muy garbancitos aquí en las puntas. O sea, como redonditos. Redonditos como garbancitos, sí, que los hay. Por ejemplo, este se ve muy garbancito, ¿no? Pues en la realidad, en las personas... Mira, hoy he tenido yo, por ejemplo, una actriz de teatro, que hace musicales y hace de teatro en directo, y completamente garbancitos. Digo, pero bueno, tú eres una persona total. O sea, a mí, yo veo esos pies y no necesito saber si la persona es artística o no lo es. Ella tiene una rama artística enormemente grande, ¿no? Entonces, los dedos, sin embargo, que son muy alargados, nos hablan de esa conexión con las ideas, con el mundo de las ideas, de la imaginación. Puede ser más, pues yo qué sé, un productor, o puede ser más llevado al mundo del cine o del teatro, pues puede ser también un guionista, por ejemplo, puede ser un escritor. Bueno, el poeta tendría una mezcla de lo mental y lo emocional, que sería más ya la pasión, etcétera. Es decir, hay como que hacer distingos, ¿no? Por eso digo, cada persona tiene con una estructura física, pero sin embargo luego lo que va ocurriendo desde nuestra gestación o desde los ancestros, la gestación y el propio nacimiento, lo que le vamos poniendo cada día en la vida, pues nos va como conformando estas partes de nuestra personalidad, que a mí me gusta llamarle el lenguaje de los pies, ¿no? Entonces, los dedos son una mezcla de
de aire, de tierra, de agua, de fuego, y se combinan. Es complejo porque, claro, es un curso, es decir, por eso te digo, lo podemos imaginar, bueno, podemos intuitivamente saber cositas, pero obviamente es un curso importante, es un curso además que para cualquier terapeuta, quiero decir, no solo para los reflexólogos, sino imagínate para un psicólogo, para un nutricionista, es decir, para cualquier terapeuta puede venir fenomenal saber lo que es la lectura psicológica, el lenguaje oculto de los pies. Pues yo qué sé, igual que conviene saber el lenguaje oculto de la enfermedad, que te dice analógicamente una enfermedad y no te lo dice otra, ¿no? Pues esto es un poco en esa línea, ¿no? No, y está, perdón que te interrumpa, está interesantísimo porque justo como me dices, o sea, a lo mejor alguien ahorita que estamos escuchándote, ¿no? Yo luego empecé a pensar, a ver, ¿cómo son mis deditos? Ay, este es así, este es, ¿no? Uno puede como pensarlo, pero en realidad no solo son, como dices, los dedos, es también la planta, el arco, es claro. Hay el talón, ¿no? Y también, por ejemplo, el tamaño a lo mejor del pie, porque hay pies que son muy grandes, hay pies chiquititos, también hasta cómo están separados los dedos, ¿no? O sea, son muchas cosas. Exacto, muchísimas, Wow. muchísimas. Fíjate que, por ejemplo, el aire, ¿no? Que son los dedos en general, el aire. Luego hay aire, hay tierra que se mezclan, pero el aire, podríamos decir, a nivel general, el aire son los dedos, ¿no? Pues esta región del aire nos habla de personas mentales, con ideas, con ideas abstractas o ideas lógicas, dependiendo ya un poco ahí, visionarias en términos generales, imaginativas, personas pues que pueden ser creativas, que pueden tener también muchos deseos, también muy curioso, ¿no? El decir, una persona realmente muy mental, pues una persona que realmente tiene más conexión con el quiero, el deseo, que a lo mejor con el merecimiento o con la necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos eso en los deditos, así, a un nivel general. Luego, en lo que es la almohadilla plantar, que es esta zona acolchadita de debajo de los dedos antes de entrar al arco, porque el arco sería esto, ¿no? Pues en esta zona, tanto por el dorso del pie como por acá, aquí tenemos la mama y aquí tenemos en el izquierdo el corazón, pero también tenemos esa zona emocional de los pulmones, del aire que respiramos. Entonces, ese es la parte que llamamos parte fuego, porque es la parte de aquí, la parte emocional, la parte de pasión, la parte donde estamos ahí con esa, bueno, la compasión, el perdón, la nobleza, la lealtad, todo ese tipo de manifestaciones, ¿no? De cualidades, tienen muchísimo, muchísimo que ver con esta parte del fuego. Luego, entramos al agua, que sería la parte del arco, ¿vale? Toda esta parte, tanto por la planta como por el dorso del pie, ¿no? Tenemos toda la parte digestiva, todo lo más visceral, el hígado, la vesícula, los intestinos, lo que se nos mueve ahí de la porquería, los desechos, etcétera. ¿De qué nos habla este elemento agua? Este elemento agua, que está en el arco, como digo, y por el dorso y por la planta, nos habla de emociones, pero emociones ya no de sentimiento, ya no de pasión, sino de emociones viscerales, más emociones, el rencor, la vergüenza, la arrogancia, la intolerancia, la inseguridad, los miedos están ahí anclados. Por ejemplo, en esta zona, cuando hay muchos miedos y preocupaciones, se ve mucho oleaje, se ve como que hace olas. Y se ve muchas veces que está como muy rayado, muy rayado. Eso muestra mucho una persona preocupada por algo. O sea, sabemos claramente que hay personas que vienen en un momento dado y dices, wow, ¿qué te ha pasado? Claro. Pero la semana pasada tenías más tenso, no tenías tantas rayas, no tenías tantos... pues fíjate que me ocurrió que un familiar se enfermó, que es un familiar muy querido, que he conectado con el miedo a la pérdida, que he conectado... Y dices, wow, se ha reflejado en los pies.
Está Y luego los impresionante. niños recuperan el tono. Ujú. Luego la persona se rehace, se recupera y vuelve a conseguir ese tono. Hay personas que no, que viven permanentemente en el miedo, en la preocupación, y entonces el tejido se ve muy, muy debilitado. Ok. Y eso es una cosa pues, muy, muy, muy interesante de ver, porque eso es realmente es como un libro abierto, ¿no? Que Sí, te vas encontrando ahí lo que hay. Y son cambiantes, muy cambiantes. muy Luego, a ver, cambiantes. Ujú. hay cosas fijas. Vamos a terminar con las Ok, cuatro partes. No vamos a ir a terminar con el talón, que aunque ya te he adelantado un poquito sí, antes, cuando los talones son afinaditos, que parecen pies de niño, pues siempre hablan eso de lo que tiene que ver con las estructuras, con la materia, con tener menos consistencia física, incluso a nivel estructural, ¿no? ujú. Una persona que tiene un pie muy afinado generalmente no es una persona con un paso firme, con un pie cuadrado, es más bien un pie más afinado, más en V Ok, invertida, ¿no? sí, Lo sí, que sí. mientras que un talón más amplio y un pie muy cuadrado nos habla más de los simios, nos habla más del contacto Claro, de la persona con la tierra, con la madre naturaleza, con todo lo que tiene que ver con lo material, a todos los niveles, de comida, de sexo, de dinero, de lujo, de esplendor, de droga, es mucho más propensa esa ok. persona a tener esas tendencias, ¿no? Wow. Y esa es la parte tierra, digamos. Luego, a ver, tenemos también una parte de apariencia externa, que Ok, podríamos decir que es como máscara. Hay ajá, personas que igual que sonríen y que no sé qué, pues han aprendido a hacer la pose con un claro. pie, ¿no? Pero hay que distinguir entre esa apariencia externa y la interna. La externa sería más la máscara, el maquillaje de alguna manera, Claro, la persona hace puntillas, la persona hace muchos ejercicios, la persona, ¿sabes? Y esa sería la máscara o la verdadera personalidad, que es lo que te va a dar cuando tú realmente tocas y vas viendo pues cómo es la estructura, si los huesos son firmes, si los tejidos, los tendones, los ligamentos tienen tono, claro. si el tejido es blue, si no tiene tono, si es muy átono, si los dedos son blandiblues también, se nota mucho. Wow. Las uñas hablan de lo energético, de la conexión. Las uñas son, tanto las de las manos como las de los pies, son como las antenas que nos conectan con las partes más elevadas a nivel energético, con las partes más sublimes. Ok. O sea, por ejemplo, hay personas que tienen las uñas de los pies muy lastimados. O sea, obviamente eso quiere decir algo. Que no tienen energía, que tienen falta, una carencia de energía, que por algo tiene mucho que ver con, si nos vamos a la ley, que yo sabes que lo mezclo luego todo, si nos vamos a la ley de los 5 elementos de la medicina tradicional Ujú. china, esas uñas, como son huesos, aunque son huesos blandos, nos hablan del elemento agua, y el elemento agua nos habla de los huesos, tanto huesos blandos como huesos de estructura duros, ¿no? Y nos habla mucho de miedo a vivir experiencias, de inseguridad, de vergüenza, también puede hablar. Ok, Mucho de miedo a vivir experiencias, gente miedosa, de ¡ah! Es que voy a ser mamá, ¡ah! Ay, sabré ser mamá, ay, no sé qué, ay. O sea, esa ok, gente que está siempre con los miedos colocados ahí en lo más alto, ¿no? ok, Al más alto nivel, ok. podríamos, podríamos. Y luego tenemos, por ejemplo, también a nivel estructural, un pie que puede ser grande, pero lo cojas y parezca de paja, parezca de algodón, Ok. que no pesa. Entonces, te habla de poca consistencia en la personalidad, en lo físico, pero también en lo psicológico, en lo emocional. Hay que ir viendo luego, pues eso, si es más la parte aire, si es más la parte fuego, si es más la parte agua, que es el arco, si es más la parte de tierra. Se va, por eso te digo, es complejo. A mí, Uy, bueno, como puedes observar, me apasiona, es un tema
Bueno, la verdad que en realidad todo, porque los cursos que hago de comunicación terapéutica o cualquier otro curso de emprendimiento, tal, yo vivo entregada a esto, o sea, Sí, que sí, sí. esta es mi vida, ¿no? Y luego fíjate que también hay pues los pies que son rígidos o flexibles, pues te habla Ajá. de esa rigidez y esa flexibilidad mental que puede tener Ok. la persona. O O sea, los, está conectado. total. O los Ok. pies que son muy huesudos, que Ajá. son personas más rígidas. O que son más carnosos, gente pues como más conciliadora, como más amable, Wow. Ajá. ¿sabes? Ajá. Mucho eso. Luego hay que tener en cuenta que, bueno, hay un estudio que dice que hasta los besos son asimétricos. Los pies son asimétricos. Ajá. Todos, a ver, nuestra cara es asimétrica, nuestros ojos son a ver, las grandes asimetrías también hablan, es decir, da igual que sea en la cara si nos vamos a mirar la psicomorfología de la cara, como si nos Ajá. vamos a mirar la personalidad o el lenguaje oculto de los pies. Las asimetrías siempre nos hablan de dos caras de la Ujú. persona, como la persona tiene por un lado una cara y por otro la otra. Podríamos decir que las personas con grandes asimetrías, obviamente vemos siempre una cara cuando es más armónica, cuando tiene menos asimetría, nos produce más relajación, nos produce más Claro. confianza. Cuando las caras son muy asimétricas, cuando los pies son muy asimétricos pasa igual. Es como de, a ver, una cosa es lo que veo y otra cosa es lo que hay dentro. Ok. ¡Wow! Wow. Sí, Así, yo estoy impactada. Está súper ¡wow! interesante todo ¡Wow! esto. Sí. Así, así, Wow. así, así. Luego igual, bueno, pues hay pies bastante simétricos que te das cuenta además que esto lo puedes observar mañana y además invitamos a todas las personas que nos están viendo, a todos los espectadores, que no salía antes la palabra, a que te pongan en un espejo y le hagan foticos a sus pies y miren cómo son sus pies. Con estos datos que estamos dando Wow. podemos abrir ahí un debate si quieres después cuando publiques. Estaría buenísimo, claro que sí. Bueno, o un directo si quieres. Bueno, yo ya sabes que me presto a lo que Sí. quieras, yo encantada, porque me parece fenomenal que la gente cada vez tenga mucha más información, ¿no? Entonces tú te haces una foto a tu pie y dices, ostras, que yo no conocía mi pie, que yo no sabía que mi pie por la planta era de ese calado. Pero Exactamente. ¿cuántas arrugas tengo en el arco? Pero qué dedos más largos. Ay, y qué dos dedos más largos tengo. Ay, qué dedos más recogidos que tengo. Ay, pues es verdad que yo soy muy discreta, ¿sabes? O Exacto. sea, son ese, Sí, ese perdón. tipo de cosas que son tan interesantes. Dime, No, dime. sí, sí, es justo lo que te decía, que mientras tú estás como platicándonos, por lo menos yo ya estoy Sí, así de, ay, sí, mi dedo chiquito, o sea, yo digo el chiquito, es así de claro. chiquito, este que tiene como boludito, que yo siempre digo que es como mi dedo de E.T., del extraterrestre, porque está Claro. cabezón, ¿no? Y entonces uno piensa igual en la planta. Y también te quería preguntar, porque hasta las callosidades y durezas tienen mucho que ver y hablan mucho de una persona. Pero antes de que te pregunte de esto, también te quería como preguntar, o sea, hay personas, por ejemplo, que además de, por ejemplo, problemas en las uñas, presentan también mucho problema justo en la planta del pie, que les arde, por ejemplo, mucho la almohadilla o que ningún zapato les acomoda. Obviamente también ahí su pie está queriendo decir algo. Mira, claro, sí, 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 sí. Ujú. Mira, ahí por ejemplo lo siguiente que yo tenía para comentar contigo es eso. Pues los pies que son cuadrados, que son alargados, pues es verdad que, por ejemplo, un pie cuadrado te sostiene más, va a tener menos durezas, menos rozaduras, que un pie Ah, que es muy alargado y te sostiene dos punticos aquí y un puntico aquí, ¿sabes? claro. Los pies que son muy alargados, los pies que son, por ejemplo, de piel enormemente finita, los pies que son húmedos, se lastiman más. Ah, Los pies que, por ejemplo, tienen una piel excesivamente finita o una temperatura muy fría que se humedecen, van a tener siempre más facilidad para tener ampollas. Las ampollas, todo lo que tenga que ver con humedad, nos habla de emociones. Los huesos, ok. las estructuras óseas, nos hablan de la energía vital de la persona. Los fluidos
Da igual las lágrimas, el sudor de los pies, la baba, los fluidos vaginales, cualquier fluido corporal nos habla de emociones. Y los tendones y los ligamentos y la musculatura en términos generales nos habla de cómo somos de flexibles o inflexibles en cuanto al mundo de nuestras ideas. Personas con ideas muy fijas, muy rígidas, muy mandonas, muy arrogantes, ¿no? Pues se ve claramente que tienen un pie como muy tendinoso, muy ligamentoso, con una musculatura como muy potente. Mientras que cuando ves un pie, pues por ejemplo, imagínate una persona que baila ballet, generalmente tiene esos pies alargados, ¿no? Así es. Que andan de punta, claro, bueno, pues también los pies se lastiman dependiendo de la actividad. Efectivamente, y del calzado que utilicemos, también enormemente importante. Si encima pues nuestra temperatura es fría o por algunas zonas, porque por ejemplo hay a personas que esto es muy curioso, se les humedece mucho más el pie por la zona emocional, por la zona sentimental, que por la zona emocional, o al revés. Hay personas que tienen a veces los dedos chorreando. Cuando muchos pacientes, yo hablo siempre de pacientes porque yo hago tratamiento, pero bueno, hay muchos compañeros que no les gusta y que sabes que en medicina natural pues se habla mucho de cliente, ¿no? Yo trato pacientes. Pues, por ejemplo, yo tengo algún paciente, concretamente ahora tengo una persona que tiene un problema de infertilidad. En cuanto empieza a hablar de su problema de infertilidad, se empapan las sabanillas. ¡Wow! Es un chorreo de pie, pero aquello de que parece una fuente, que le tiene que estar cogiendo las toallas y secando. Y dice, wow. Ay, Isa, qué apuro me da. No, tranquila, si estás sacando emocionalidad, no te preocupes para nada. Esto habla de ti, de lo que te está pasando dentro. Claro. Es decir, a mí, yo llevo claro, son 35 años trabajando en esto, no es ninguna tontería. Pero es que he podido ver tantas cosas, nos podríamos estar aquí horas. Sí, horas. Bueno, el curso dura horas, obviamente. Así es. Y es eso, es que depende el color, por ejemplo, otro tema. Pues, por ejemplo, cuando tú ves la almohadilla, si es la parte más pasional, si encima es roja, pasional. Ok. Pero si es amarilla, es pasional reflexiva, ya hay una pasión muy contenida, ¿sabes? Okay. Es decir, que el color, si son blanquecinos, nos habla de apegos, nos habla de miedo a perder, de apegos, bueno, de mil cosas. Entonces tenemos la constitución, tenemos la temperatura, tenemos la humedad, tenemos el color. Claro. Es que realmente, vamos, que tú me puedes preguntar lo que quieras. No, de verdad. Además de que te quiero preguntar mil cosas, ya me quiero quitar los tenis y ver mis pies. Así que dígame. Sí. A la cámara. Y te hacemos una mini lectura. No, mejor eso te lo mando después. Esto otro día. Exacto. Esto, para hacer un directo, el material y yo te eso lo analizo. Eso estaría fabuloso. Por ejemplo, que unas 2, 3 personitas nos lo manden y en el directo lo podemos hacer. Lo haremos, claro que sí. Por supuesto que lo haremos, está buenísimo. Eso, como lo mismo, por ejemplo, el tema es muy interesante también, que viene un poco al hilo, ¿no? Del lenguaje oculto de la enfermedad. Es enormemente interesante cuando dice, vale, sí, una artritis reumatoide autoinmune es nombre y 2 apellidos, y lo que tienes es la definición científica, pero luego hay que ver cómo es la estructura del pie, cómo la persona se expresa, como una serie de cosas, desde la visión de los 5 elementos de la MCC, vamos sacando para que no sea solo esa visión médica, científica, sino que le podamos dar esa riqueza a los tratamientos. Y desde luego a mí me pones unos pies y ya te digo yo que tenemos rato para echarle directo. Wow, no, está maravilloso, Isa. Claro es que es un gusto de trabajar contigo. Muchas gracias. Y es un gusto. Ay, no, muchas gracias. De verdad que el gusto es mío. Y bueno, pues
vamos a hacer este directo porque sí, me parece fabuloso e interesantísimo hacerlo en vivo. Y bueno, además de eso, por ejemplo, sí te quería preguntar lo de los callos y las durezas, porque obviamente cuando uno es chiquito, pues no nace con estos callos ni... Por ejemplo, el juanete, no sé si en España también se le llama juanete a este como... Sí, se le como... llama juanete, bueno, en realidad se llama alus valgus porque es como la deformación del metatarso, Ujú. del primer metatarso del primer dedo, que se deforma, se sale el líquido Ajá. sinovial y ese juanete hace Ah, una deformación. Realmente eso es un problema estructural, es un ok, problema estructural, pero fíjate en la zona que está en toda la zona sentimental. ok. Entonces, las que tienen juanetes y que tienen juanetes que parecen así un pico, Ajá. son personas entregadas en cuerpo y alma a los demás. Wow. Puedes ver los pies del... Esto, si quieres en el directo podemos preparar material, Ok, porque es digno de ver, búscate el material de la Madre Teresa de Calcuta, verás qué pedazo juanete tiene. ok. Una mujer entregada más Sí. totalmente. Una Y, mujer olvidada de sí. Todo lo que es la parte más sentimental. Y nos habla mucho de ese darse, de ese entregarse ujú. a los demás, olvidándose de uno. Porque Ok, está muy bien darse a los demás. Pero claro, ¿quién cuida al cuidador? Que claro. digo yo siempre. Es importante quién cuida al cuidador porque realmente el cuidador es el que tiene que estar fuerte para poder seguir apoyando, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante observar que podemos eso que hablábamos de ahí los directos y el tener material, etcétera. Ujú. Te invito a que busques unas imágenes que rulan por internet de la Madre Teresa de Calcuta, donde se puede ver un juanete, pero que es un pico, o sea, es una deformidad, Ujú. obviamente, es una entregada en cuerpo y alma a los demás, todos lo sabemos, ¿no? Ujú. Entonces, algo que, bueno, pues que para ella ha sido una elección, ha sido una manera de vivir elegida, pero que no cabe duda que su pie, si lo observas, habla eso de un darse desmedido, Wow. podríamos, podríamos decir. Muy Wow, y fíjate interesante. que es muy interesante. Yo siempre pensaba, bueno, obviamente es una deformidad. Obviamente uno que no conoce del tema, pues puede pensar que es nada más a lo mejor por el tipo de zapato, ¿no? Pero obviamente no entienden esta conexión con lo emocional. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, porque hay la operación para quitarlo, pero obviamente lo quitan, pero pues la emoción sigue, ¿no? Efectivamente, Ok, porque es como cuando tú te retocas una nariz, ¿no? Pues claro. realmente pura personalidad la estás forzando de alguna forma, ¿no? Y claro, a veces hay que operar porque claramente, bueno, pues el dolor es grande, Ujú. y de la caminata, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, lo ideal no es tener que operar ninguna estructura, lo ideal es que pues sepamos tener una vida con hábitos saludables como para, pues, por ejemplo, las bailarinas de ballet destrozan los pies, ¿no? Destrozado, sí. Ellas tienen muchas durezas y tienen muchísimas callosidades que por más que se los liman, por más que se los cuidan, pues obviamente pues el problema está ahí. ¿Por qué? Porque están forzando tener ese problema. Y luego hay personas que, bueno, pues o tienen el mal hábito de usar mal calzado, que también puede hacer durezas, puede hacer callos, que también es un tema importante, de Así comprar un es. calzado que sea de buena calidad y que sea de la medida adecuada, tanto de largo como de ancho, es Exacto. enormemente importante. Y luego, claro, ¿dónde sale? Pues, por ejemplo, es que si la rozadura me sale aquí, pues claro, me está hablando de que mi visión se está entorpeciendo, mi visión Ah, de más allá. Si me sale aquí, por ejemplo, hay montones de personas y sobre todo montones de terapeutas que no hacen un gran trabajo personal para no engancharse con la problemática del otro. Yo esto, como formo también terapeutas, lo tengo ujú. súper, y tantos años lo tengo súper comprobado. Personas que aquí tienen una capa de callo
¿Por qué? Porque es una protección, es como, no quiero escuchar tanto. Se van poniendo capas, capas, capas. Entonces, igual, las uñas hablan de la parte energética porque son los huesos blandos, ¿no? Claro. Los huesos en general hablan de la parte energética, los tendones, los ligamentos, más de esa parte de flexibilidad mental y los fluidos. Estos 3 puntos son muy importantes. Los fluidos. Personas que, por ejemplo, se les humedecen mucho los pies, es más fácil que se les hagan ampollas. Claro. Y que esas ampollas a veces acaben siendo un callo. Por la repetición es lo mismo que las bailarinas, ¿no? Claro. Pues a fuerza de repetir la pisada, pues acaba haciendo un callo. Normalmente no venimos con los callos. Otra cosa son los lunares, pero mira, a mí eso me parecen cosas menores. Quiero decir, hay algo importante, tan importante. A ver, si es un lunar que tiene generación y generación y generación, claro. Digo, wow, qué ¿no? O sea, que hay en los ancestros, por ejemplo, pues que le tenga entre un dedo y otro, Ajá. o que le tenga en la zona cerebral, o que lo tenga en el punto del corazón, o, ¿sabes? Voy, y luego yo soy mucho de, a ver, hay cosas que las ves y las ves claramente, no es intuición, es realmente, es una ciencia, claro. De la observación, pero también luego está esa parte que digo yo siempre que no se puede obviar en ninguna terapia o en ningún tratamiento o especie de diagnóstico. A mí no me gusta hablar de diagnóstico porque no somos médicos, pero de alguna manera pues podemos hacer un diagnóstico psicológico de la persona. Claro. Y entonces, bueno, pues no puedo obviar preguntar y preguntar con un lenguaje terapéutico, obviamente, no claro. Preguntar por el cotilleo, por el no sé qué, sino, bueno, pues con ese ánimo de realmente recabar más y más información para ver realmente, pues si esa marca, esa raya, ese callo, esa dureza, esa ampolla que dices, es que todos los veranos me sale una ampolla en el talón. Exacto. Todos los veranos. ¿Y por qué todos los veranos? Calzado, te has ido con tu marido que no te apetece, estás haciendo cosas materiales que no te gustan. Entonces ahí el arte de la pregunta terapéutica. Wow, de verdad que está interesantísimo. Y como dices, podríamos quedarnos porque tú puedes platicarnos por horas y yo te puedo escuchar igual por horas. Pero bueno. Somos buenas comunicadoras y buenas y realmente no podemos estar muchas horas, pero entonces te quiero hacer 2 últimas preguntas, porque ahorita justo que hablabas, por ejemplo, de la pisada. Hay personas, por ejemplo, yo soy una persona que piso muy duro. Nosotros vivimos en departamento, aquí tienes tu casa, y soy de esas que la pisada es durísima, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y hay personas que no se escuchan. ¿También eso tiene, por ejemplo, algo que ver con los pies? Claro, tiene que ver, por ejemplo, el pie cuadrado tiene una pisada más contundente. Okay. El pie mucho más, porque es más tierra, es un pie tierra. Okay. Es un pie tierra. Es contundente, tú eres una mujer contundente. Ajá. Sí, pero por ejemplo, yo pienso en mi pie, no es tan cuadrado, pero por ejemplo... No, pero no tiene por qué ser cuadrado, me refiero. Si es cuadrado y si es muy musculoso y si es muy simple, quiero decir, pongo extremos, ¿no? Sí, claro. Tú eres muy energética, es una persona con energía, pues tu pisada no va a ser blandiblue. Otra cosa es que tu pisada no va a ser la de un simio, no va a ser la de un pie cuadrado. Claro. No va a ser la de un pie tocho, ¿sabes? Porque seguro, no los he visto, pero seguro que tienen los garbancitos, seguro que tienen la parte intuitiva, o sea, seguro, vamos, mejor sin cuello. Sí. Me atrevo a aventurarme en estas, ¿no? De hacer aquí medio de adivina como si sacara la bola, que no acostumbro. Exacto. Me gusta preguntar y me gusta mirar y además, bueno, ahí, por ejemplo, eso sí, en un momento dado quieren los directos y tal, yo tengo también bastante material del que se puede tirar porque tengo muchas fotografías, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, decirle a la gente que os haga la foto, o sea, es súper interesante. Súper interesante. ¿Qué cosa me habías dicho? ¿Lo de la pisada? Bueno, era la pisada y la otra que digamos que es como esta última pregunta, porque también leía
que cuando se tratan de las zonas reflejas de los pies, se trata también como la representación del sistema corporal, los órganos, las glándulas. Entonces, que por ejemplo, cada órgano tiene relación con una emoción diferente que obviamente está, que lo puedes tú ver en el pie, ¿no? Por ejemplo, que si el hígado tiene que ver con la ira, que si el riñón con otras cosas. Entonces, quería que si nos podías como dar ejemplos un poquito de esto. Claro, por ejemplo, dentro de la ley de los 5 elementos de la MTC, lo que observamos son, pues como su nombre indica, los 5 elementos, que son agua, madera, fuego, tierra y metal. Uh-huh. Dentro del agua tenemos órganos, que son los riñones y la vejiga. Dentro de esos órganos tenemos estructuras, que son los huesos. También le ponemos ese elemento los oídos como órganos de los sentidos y como sentido. Okay. Las emociones es miedo, vivir experiencia, inseguridad, vergüenza. Luego, si nos vamos al madera, que sería el elemento siguiente, tenemos el hígado y la vesícula biliar. Como estructura, los tendones y los ligamentos. Y como tendencia, pues es la rabia, es la ira, en mayor o menor medida. Pues sabes que las personas que tienen los tendones muy apretados es como cuando se ponen furiosas, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo, pues también son como órgano de los sentidos y como sentidos son los ojos y la vista. Y es miedo a perder estructuras, miedo a perder el trabajo, el estatus. Son buenos comunicadores en términos generales, son personas que les gusta la comunicación. Seríamos, ahí estaríamos tú y yo, por ejemplo. Ajá. En el fuego, pues el fuego es la pasión y es el corazón y el intestino delgado. El intestino delgado es uno de los 3 cerebros, se conoce como uno de los 3 cerebros. Tenemos el cerebro, propiamente dicho, el corazón, que se habla del segundo cerebro, y el intestino delgado, que se habla como el tercer cerebro, porque es el cerebro inconsciente. Claro. Es como la parte más inconsciente del organismo. Entonces, al corazón se le atribuyen pues todas las funciones circulatorias, pues todo lo que son los ataques al corazón, que se rompe las estructuras, que se lastima y se hace daño a las estructuras, también todos los problemas circulatorios. Y en el intestino delgado, además de tener lo inconsciente, también tenemos la digestión de las ideas conscientes e inconscientes. Okay. El intestino delgado, digamos que filtraría nuestro mundo inconsciente. Okay. Y es importante trabajar. Luego, en la tierra tenemos el estómago, el bazo y el páncreas. El estómago igual es una batidora. Lo que hace es triturar, pero tritura también ideas. Claro. Tritura también ideas. Y el bazo lo que hace es todo el sistema defensivo, ayudarnos con el sistema defensivo. Y el páncreas es el que nos proporciona la dulzura o la amargura de la vida. Y ahí tenemos relacionados los músculos, la carne que llaman los chinos. Y tenemos, por ejemplo, en ese elemento mucho las personas con dificultad de reflexionar, personas muy dudosas o personas muy impulsivas que deciden sin reflexión, y las personas sobre todo que son muy rayadas, muy obsesivas. Okay. Porque tienen esa haré esto, haré aquello, o impulsivo y compulsivo, ¿sabes? Okay. Y luego tenemos el elemento metal, los pulmones y el intestino grueso. Los pulmones son el dador de vida, es el aire que cojo y el aire que suelto, es venir a la vida y marcharme de la vida, simbólicamente. Claro. Está relacionado con soltar, con el apego. Cojo aire, me apego a la vida, suelto aire, expiro, me voy de la vida. Y luego el intestino grueso, que es soltar lo más impuro, las heces, los desechos, todo lo que tiene que ver con la toxicidad orgánica, y es el miedo a perder. Ahí hay muchas personas relacionadas con adicciones, por ejemplo, y relacionadas con personas que son coleccionistas. Wow, okay. Gente que le gusta mucho tener, guardar.
porque cuando los elementos están bien, pues por ejemplo el agua, pues tiene una gran confianza, pero no hay arrogancia y no hay miedo a vivir experiencia. La madera, pues es comunicadora, es relajada, es flexible. El fuego, pues es la pasión, es la alegría. La tierra es la acción, pero no la acción desmedida o la acción poca de que haré, que no haré, que haré, que no haré, que me vuelvo loco como el día de la marmota, ¿no? Exacto. Y el metal igual, pues no son los celos, es la confianza, es el desapego, es el confiar en la vida, el confiar en el otro, es la transición. Ok, y bueno, por supuesto todo esto en el pie obviamente se puede trabajar, ¿no? Que es justo de lo que también hablamos en la plática pasada. Claro. Okay. Exacto. Luego tienes, como te mostré en la anterior, ahora mismo tengo un libro aquí justo a mano, de donde están esos gráficos que yo tengo ese libro publicado tan chulo, donde se ve absolutamente pues, reflejados no solo los órganos internos, los órganos vísceras, sino también los sistemas, que fue la gran aportación que yo hice al mundo de la reflexología en el año 99, que metí los grandes huesos, los grandes grupos de huesos, los grandes grupos musculares, el sistema nervioso y el sistema linfático y una lámina del sistema nervioso neurovegetativo en sus dos ramas, la simpática y la parasimpática. Así es. Y ahí tendríamos absolutamente todo de la cabeza a los pies. Así es. Es verdad que hay que recordar que la cabeza y el tronco en general, la cabeza que está aquí, la almohadilla plantar es la caja torácica, esta zona sería toda la zona visceral de abdomen alto y bajo, y esta parte sería la franja pélvica. Y aquí tendríamos hasta la rodilla. Está muy bien reflejada la cabeza y el tronco hasta las rodillas. Sin embargo, las extremidades superiores y las inferiores están mal reflejadas. Se reflejan mejor las manos en los pies o los pies en las manos que una zona refleja propiamente en el pie. Ok. No, y obviamente el tema es interesantísimo y estoy segura, digo, y lo quise sacar justo porque ya estamos terminando, y las personas que estén muy interesadas obviamente en todo, en conocer un poquito más de sus pies, pero además también en la reflexología, bueno, pues te pueden buscar, y aquí es donde entra el que, además de los libros que ya nos has contado y que obviamente aquí voy a volverlos a poner y dónde los encuentran, ¿dónde te encuentran a ti? Pues a mí me encuentran en internet en todas partes casi, porque estoy tanto en Facebook, en mi página personal como Isabel Pérez Broncano, como en la página Rambay, Escuela de Reflexología y Centro de Terapias Naturales, con que pongan Rambay, las iniciales de rojo, amarillo, naranja, verde, violeta, azul y índigo, la página web, las 3 W, reflexologiarambay.es, en Instagram, bueno. Así es, en todos lados. Tengo también el canal de YouTube, que hay bastantes vídeos. Luego en Amazon encuentran mis 2 publicaciones pequeñas, que son las guías, tanto la de reflexología como la del cuidado de los nenes, de 0 a 3 y 6, que es súper chula esa guía. Y luego mi gran obra, que es la obra gráfica, que no tiene texto porque no me da la vida para escribir tanta cosa. Y ahí, bueno, pues esa obra gráfica se publicó en el 99 y a día de hoy sigue siendo la obra más completa y única en el mundo, con esas aportaciones de haber hecho de lo que son las estructuras óseas, musculares, linfáticas y nerviosas. Y es una obra realmente que me siento orgullosa de poder dejar como un legado al mundo, porque bueno, pues es que eso realmente no es para mí, eso es para el mundo, ¿no? Y espero poder hacer, tengo previsto pues una obra que sea un tratado realmente de reflexología, donde entre no solo reflexología, sino esto que hablábamos, ¿no? Pues la personalidad a través de los pies, el lenguaje oculto de los pies, el lenguaje de la enfermedad, la comunicación terapéutica, una parte de emprendimiento importante, pero yo soy emprendedora desde los años. Entonces, bueno, pues
ahí en las redes realmente me encuentra. Dentro de la página web hay un apartado importante que seguro que a ti te gusta mucho, no sé si lo habrás visto, que es el blog, que hay cerca de 300 artículos en abierto, que puedes encontrar información, casos clínicos que he tratado. Bueno, es la verdad, ahí hay para un libro, lo que pasa es que, Así bueno, es. oye, pues yo prefiero directamente tenerlo ahí en abierto y ahí, bueno, pues a disposición de todo el que Así quiera. es. Y bueno, luego, pues mi correo, el WhatsApp, cualquier cosa a disposición para cualquier consulta y cualquier apoyo que yo pueda dar, sabes que lo hago encantada. Ay, Isa, muchas gracias. De verdad, todo esto está fantástico. Estoy súper, súper segura que, bueno, igual que yo que estamos picados, pues los demás que están viendo también, haremos este directo, por supuesto, para que algunos 2 o 3 piecitos sean medio analizados, ¿no? Y bueno, va a estar increíble. Lo que tú consideres, tú ya sabes que si me dices Perfecto. ven, yo lo dejo. Ay, muchísimas gracias. Isa. No sabes, no, mil gracias, de verdad, mil gracias. No sabes, bueno, lo encantada que estoy de verte nuevamente con esta plática increíble. Y bueno, te agradezco infinitamente, de verdad, pues por todo tu calidez, tu aporte, tu cariño. Y bueno, pues es mutuo. Muchas gracias por todo. Es Mutuo. mutuo, Ami, ¿sabes qué? Muchas Mutuo, de gracias, verdad. Isa. Ay, Un te mando un abrazo abrazo grande. gigante. Gracias por todo. Besitos a tu audiencia, besitos. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias, Gracias. gracias. Chao, Bye chao. bye.